Muy buenas tardes a todos. Yo ante todo agradezco muy cordialmente estas palabras tan entusiastas de mi colega, querido amigo, y sobre todo también la invitación a estar aquí una vez más que me ha hecho la doctora Vilacoro en este foro. Ustedes saben bien que la época actual nos ofrece inmensas posibilidades en muchísimos aspectos, pero estas posibilidades se traducen rápidamente en riesgos abismales. Nosotros debemos aprender el arte y comunicárselo a los más pequeños, de asumir esas posibilidades y evitar los riesgos. Ahora bien, la sociedad contemporánea está aumentando de manera geométrica los riesgos de día en día, precisamente porque no se cuida de enriquecerse, sino de empobrecerse. Desde hace años, pero cada día se nota más, las distintas sociedades, yo conozco bastantes porque tengo que viajar, pero además está uno informado, las distintas sociedades se empeñan en empobrecer a las gentes, empobrecerlas espiritualmente, para dominarlas mejor. Y esto es absolutamente suicida. Si ustedes ven un gobernante, sea político, sea cultural, sea de los medios de comunicación, sea económico, cualquier que sea dirigente, que se preocupa de enriquecer a las personas que están en su radio de acción, sepan que no es un manipulador, no es un demagogo, no es un tirano que quiere dominar. Si una persona quiere enriquecer, puede equivocarse, porque somos finitos y todos nos equivocamos de cuando en cuando. Por aquello que decía Sancho, somos como Dios nos hizo y peor las más de las veces. Pues bien, efectivamente nos podemos equivocar. Pero si nosotros realmente queremos, cuando tenemos alguna responsabilidad en la sociedad, enriquecer a la gente, entonces seguro que no somos manipuladores. Porque el manipulador lo primero que hace es empobrecer para dominar, no para hacer felices a las gentes, no para eso. A ver si de alguna bendita vez esta sociedad abre los ojos, y sobre todo a la gente más joven, que son los que ahora están constituyendo la presa codiciada de los manipuladores. Y esto pasa o repercute en todas las áreas de conocimiento, también en la bioética, claro está. Hoy, cuando yo hablo de inmensas posibilidades, en parte me estaba refiriendo a la bioética, pero también hay que hablar de abismales riesgos, claro está. Ahora, si la sociedad en esta situación provoca el desconcierto de propósito, entonces ya realmente los riesgos se multiplican de manera geométrica, se elevan a la enésima potencia. Por eso tenemos que saber muy bien qué es la manipulación. ¿Por qué este empeño en depauperar la vida social? ¿Por qué este empeño de los medios de comunicación de darnos cada día subproductos culturales más bajos, lindando con la zafiedad? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos da buen teatro, por ejemplo, buena literatura? Que eso, incluso cuando mete el escalpelo en las zonas más negras de la sociedad y de la vida humana, incluso entonces, si es de calidad, eleva el ánimo. Un Tirso de Molina, por ejemplo, nos refleja la vida nada santa de un galopín llamado Don Juan. Pero como era un gran autor, nos eleva el ánimo, haciéndonos ver a dónde conduce ese tipo de vida. Y entonces eso a un joven no le hace daño si le enseñas a ver ese tipo de literatura, porque es gran teatro. Pero porque se nos dan un día y otro, en una cadena y en otro, las privadas y las públicas, aquí y en otros países. Porque se nos dan subproductos culturales. No lo duden un momento, es para dominarnos mejor. Lo vamos a ver ahora. Bajar la creatividad equivale a ser vulnerable. Si nos dan productos de cultura que nos elevan la capacidad creativa, por lo tanto la capacidad de unirnos en comunidades fuertes. Unas personas que se unen en comunidades realmente fuertes, realmente sólidas, esa comunidad es prácticamente invulnerable. No se la puede dominar tan fácilmente. Para dominarla, lo que hay que hacer es quitar la creatividad, para que se deshilache interiormente. Entonces, de comunidad pasa a ser mera masa, es decir, montón informe y deforme de meros individuos. Un montón de individuos, aunque sean millones,
se los domina con el dedo meñique de la mano izquierda, conociendo las leyes de la manipulación. Y eso es lo que está sucediendo hoy en todo el mundo. Y eso tendríamos que saberlo. Pues bien, lo primero entonces que tenemos que pensar es qué significa manipular. El año pasado, en este mismo foro, yo intenté explicar los 4 puntos fundamentales acerca de la manipulación, que son qué significa manipular, quién manipula, para qué lo hace y cómo lo hace. Y tuve tiempo a exponer de manera relativamente amplia los 2 primeros puntos, que resumo de esta manera. Manipular es manejar. Yo manejo un bolígrafo para servirme de él. Y ahí estoy en lo justo, porque es un útil, un utensilio. Si hago lo mismo, si manejo, por ejemplo, a una persona o a un grupo de personas como si fueran objetos para mis fines, estoy manipulando en el sentido negativo del término. Eso es manipular. Ahora bien, ¿quién manipula? Manipula al que quiere vencer a los demás sin convencerlos. No habla a su inteligencia, no les da razones, sencillamente quiere, con medios arteros, de manera subrepticia, hipócrita, quiere afectar a los centros de decisión. Por lo tanto, no vale que usted sea más inteligente que yo, que tenga mayor formación. Si yo me sé los trucos de la manipulación y usted no, la llevaré como un cordero, con el dedo meñique donde yo quiera. Y esto es lo que está pasando hoy, que se domina a pueblos enteros. Ustedes comprenden que, por ejemplo, una nación tan culta como Francia se haya dejado dominar por un gobernante hace unos años, sencillamente con el manejo manipulador de un término talismán, que era el término cambio. Millones de franceses que son gente... Yo he hecho cursos en Francia y conozco, ¿verdad? Y conozco bastante literatura francesa y filosofía francesa. Son gente muy instruida y con una gran tradición. Han ido como corderitos. Yo le decía, ¿a quién votáis? A fulanito. ¿Por qué? Porque promete cambio. ¿Pero cambio hacia dónde? Ah, no importa, cambio. Oye, perdona, esto no es ser inteligente. Es que no hablan a la inteligencia los manipuladores. Por eso, estos chicos que eran compañeros míos de clase eran muy inteligentes, pero no conocían los trucos de la manipulación y cayeron todos en la... Y se fueron todos por el cambio. Después, al cabo de un tiempo, decían, ¿pero a dónde hemos cambiado? Al desastre. Y luego se mesaban los cabellos. Bien, entonces, segunda cuestión, ¿quién manipula? Manipula el que quiere vencer sin convencer. Quiere dominar sin dar razones. Siempre que vean ustedes una persona que da razones, lo que dice lo matiza y lo razona y lo fundamenta, sepan que no es manipulador. ¿Por qué? Porque no quiere dominar, quiere exponer unas ideas y las expone. Repito lo que dije antes, se puede equivocar, como todos nos podemos equivocar, pero no es manipulador. El manipulador nunca da razones, nunca matiza los conceptos. Por ejemplo, ustedes oyen a muchísima gente hablar de la libertad, ¿no es verdad? Decía una vez un gobernante aquí en la televisión, os hemos devuelto las libertades. A mí me hubiera gustado, si hubiera estado allí, haberle dicho, perdone, ¿cuáles? Porque no lo matizan. Nos han dado libertades que yo llamo de maniobra, es decir, poder hacer lo que queramos, o nos han fomentado en nosotros, en la sociedad española, la libertad creativa. Esto está en un nivel muy superior, pero el demagogo o manipulador no matiza. Recuerdo en una ocasión que en cierto plató de estudio de radio, una radio muy conocida aquí, estaban hablando de la eutanasia. Y hace unos añitos, cuando se empezaba a hablar de esto, y allí el clima era a favor. Y llega allí invitado un señor al que yo admiraba mucho, el pobre ya se murió, era un hombre que había sido embajador en muchos lugares estupendos, era un gran escritor, un hombre muy noble. Y llega allí y le dicen, él vio enseguida que el ambiente era a favor, le dicen, oiga, don José, usted es una persona de tanta experiencia y tantos saberes, ¿usted está a favor de la libertad para la eutanasia? Y él, sin encomendarse a ningún santo, dice, pero claro, pero yo estoy a favor siempre de la libertad en la vida y en la muerte. Y yo me eché las manos a la cabeza y dice, ¿será posible? ¿También tú? Caes en las garras de la manipulación. ¿No ves que en la pregunta ya va la respuesta? Es una pregunta manipuladora, trucada, porque el término libertad actualmente, bueno, en todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, es el término talismán por excelencia. Yo le llamo términos talismán a los vocablos que en determinados momentos de la historia, por una serie de razones, se cargan de un prestigio tal que apenas hay nadie que ose ponerlos en tela de juicio. Ustedes en todo el siglo XX dicen la libertad,
sin matizar nada, y la gente se tira al suelo, de puro temor reverencial ante el vocablo. Y entonces yo me digo, pero bueno, ¿somos esclavos del lenguaje? Pues sí, y de eso se vale el manipulador. Pues bien, entonces sabiendo esto, fíjense, a este buen hombre, que ya le digo, yo le tenía un enorme respeto siempre, le dicen, usted es partidario de la libertad. Cae en la manipulación y dice, pero claro, ¿por qué? Porque si uno se opone en el siglo XX y lo que llamamos de XXI al concepto de libertad sin matizar, uno naturalmente queda excluido automáticamente de la sociedad. Digo automáticamente porque la manipulación, como no habla la inteligencia, opera por automatismos. Y entonces automáticamente tú dices, yo soy partidario, a ver, ¿quién se atrevió hoy a decir, por ejemplo, yo no soy demócrata, soy partidario de la no libertad de expresión? Sabe que queda fuera. Te echan de donde estés trabajando. Ahora bien, este hombre debiera de haber preguntado, al llegar allí y decir, usted es partidario de la libertad, debiera haber preguntado, oiga, ¿a qué tipo de libertad se refieren ustedes? Con esta pregunta, al manipulador lo dejaba parado, en seco, como los buenos toreros que dejan parado, así como atontado al toro, cuando le dan un par de muletazos bien dados. Sencillamente preguntándole esto, ¿a qué tipo de libertad se refiere? Porque si a mí me dice, nos referimos a la libertad de maniobra, es decir, libertad de hacer cada uno lo que quiera, le digo, perdone, una sociedad no se monta dejando a la gente hacer lo que quiera. Toda libertad tiene que estar ajustada a una serie de normas, si quiere ser libertad creativa. Yo, por ejemplo, en este momento a mí me han invitado muy gentilmente a venir aquí a hablar, no me han dicho lo que tengo que decir, me han dejado libertad. Pero al decir libertad me refiero a libertad creativa, no libertad de maniobra. Yo ahora en este momento no puedo hacer lo que quiera. Tengo que atenerme al tiempo, atenerme a la circunstancia de que son ustedes con un cierto grado cultural los que me están escuchando, tengo que atenerme al tema propuesto. Yo me estoy ahora autocensurando, naturalmente, y gracias a eso espero ser libre con libertad creativa, es decir, espero crear una relación de encuentro intelectual con ustedes. ¿Ven? Entonces, este buen hombre no se dio cuenta de eso y cayó en la manipulación, por usar el término libertad sin matización. Por eso cuando se dice, ¿usted es partidario de la libertad? Sí, ¿de cuál? Matíceme usted. Si no me matiza, puede estar usted manipulando, y de hecho está manipulando constantemente. Bien, entonces segunda cuestión es, ¿quién manipula? El que quiere dominar sin dar razones. Quiere sencillamente dominar. Vamos a ver que eso es podríamos decir, el leitmotiv, el motivo conductor de todos los manipuladores y de todos los tipos de manipulación. Afán de dominio. Rebajar de un nivel superior a un nivel inferior. No enriquecer. No hacer feliz a la gente. No hacer felices a las personas, sino dominarlas. Para los propios intereses del manipulador. Tercero, ¿quién manipula? Esto es muy importante. Hay personas que piensan que, por ejemplo, hablar a un niño de valores, ¿qué es manipularle? Esto es una equivocación. El que orienta a un niño, a un joven, hacia unos determinados valores que pueden ser estéticos, éticos, religiosos, esa persona es un maestro, no es un manipulador. Siempre que lo haga no por dominarle, no por llevarlo a su molino ideológico, sino por enriquecerlo. Lo más grande que hay en este mundo es ser guía de otros y de sí mismo. Ser guía, orientar, es una maravilla. Por eso ser maestro, como se llamaba antes a los profesores de primera enseñanza, como eran mis padres, yo nací en una escuela, eso es lo más grande que hay en este mundo. Si yo le oriento a una persona que me pide consejo, eso no es manipularla, eso es orientarla. Ahora bien, el que manipula es el que no da razones, sino que quiere sencillamente determinar la conducta de la otra persona. Y esto pasa, por ejemplo, en el comercio. Si una persona te orienta para comprar un coche y te dice, ¿prefiere usted la seguridad a la elegancia? Pues mire, le ofrezco este coche, tiene estas características. Este comerciante no es un manipulador con esa propaganda que hace, no, es un guía, te está orientando. Ahora, si te pone un coche, como pasó tantas veces en televisión, un coche que aparece en la pantalla en la parte izquierda y en la parte derecha aparece una joven bellísima, que no se sabe por qué aparece allí, pero aparece. No dice una palabra, no justifica aparecer allí, pero aparece. Quedan emparejados una mercancía que se quiere hacer muy atractiva con un rostro que se supone que es automáticamente, otra vez el adverbio, automáticamente atractiva para millones de televidentes.
saben ustedes que hay una causalidad situacional. Por el hecho de estar juntos, muchas realidades influyen. El rojo y el verde, lo pone usted juntos, se influyen. Un rojo con un verde al lado ya no es igual que si está solo o está con un amarillo. Hay la causalidad situacional. En eso se basa la inmensa mayoría de los anuncios, porque proyectan una realidad que se quiere vender y al lado otra que es automáticamente atractiva. Pues bien, un comerciante que sencillamente te pone eso y luego con una voz en off te dice entrégate a todo tipo de sensaciones, ¿está hablando a tu inteligencia? No. Está queriendo dominar tus centros de decisión sin decírtelo de manera artera. Y eso pasa a veces, que hay gente que critica mucho la propaganda en la televisión y luego le dices, oye, y tú de esa ropa que dices íntima que están ahora anunciando tanto, ¿tú cuál es la ropa que estás comprando últimamente? Y a veces te dicen, oye, ¿sabes que compro esa? O sea que es difícil, diríamos, es difícil no dejarse vencer por la manipulación si uno no está muy, muy sobre aviso. ¿Cómo se manipula a través del lenguaje? Ya la vez pasada les hablé de 4 puntos que habría que estudiar, pero solo estudié un poco el primero, que es primero los términos del lenguaje. Segundo, las combinaciones de términos, por ejemplo, 2 términos unidos, por ejemplo, dentro, fuera, arriba, abajo, que constituyen lo que llamamos esquemas mentales, pares de conceptos. Tercero, planteamientos. Y cuarto, procedimientos. Vamos a decir algo dentro del poco tiempo de que dispongo sobre esto. Miren, los términos del lenguaje se prestan a muchos equívocos y el manipulador lo que quiere siempre es moverse en un nivel de ambigüedad. Cuanta más ambigüedad mejor, para sacarle partido en cada momento al aspecto de cada término que le interesa a él. Por eso el manipulador odia la claridad. Yo lo puedo ver a veces cuando me invitan a ciertos debates. Afortunadamente, últimamente ya no me invitan, porque ya he dicho que a ciertos foros no voy, porque ya no son debates, son disputas, que es distinto. Está manipulado todo de antemano. Lo primero que te dicen es, van a ser 3 contra 3. Oye usted, yo no voy a ningún debate a ir en contra de nadie, sino que voy a favor de la verdad. Si alguien me da razones que realmente me convenzan, me paso su bando, pero es que no admito que haya bandos. Y entonces, como se plantea todo de esa manera, y luego si vas a decir un argumento, en cuanto ven que vale algo, te interrumpen para que el público no lo pueda captar. No, mire, no. Esto es destrozar los nervios. O lo plantean de otra manera, yo me niego. Pero bueno, cuando iba algunas veces, yo me fijaba que había esto, que no se iba por amor a la verdad. Se iba sencillamente a defender una tesis y a destrozar la imagen del adversario. Claro, esto no es buscar la verdad. Esto no hay tolerancia aquí. De ninguna tolerancia. La tolerancia es buscar la verdad en común. Buscar la verdad en común. Entonces, con los términos se pueden hacer muchos tipos de manipulaciones. Por eso les decía antes que hay que acostumbrarse a matizar mucho los términos del lenguaje. Miren, hoy los términos del lenguaje están muy corrompidos. Y la corrupción de los conceptos provoca la corrupción de la mente. Y una mente corrompida corrompe a la persona y derivadamente a la sociedad. Hay que cuidar muchísimo la salud de los conceptos. Por ejemplo, usted dice hoy la palabra libertad. ¿Y qué se entiende por libertad? ¿Se entiende libertad creativa? No. Eso sería moverse en el nivel de la creatividad. Sería magnífico. Se entiende libertad de maniobra, hacer cada uno lo que quiera. Se rebaja el concepto de libertad. Usted habla hoy de amor. ¿Y qué se entiende? ¿Mera pasión? Una vez en un debate en la televisión, al que yo sí fui, tuve la desgracia esa de tener que ir allí, no conseguí en 2 horas y media que distinguieran entre mera pasión y amor humano, personal, conyugal. Es lo mismo, me decían, pero hombre, ¿cómo va a ser igual? Hay que distinguirlo. No digo que consiguiera que lo distinguiera, no, es que no conseguí ni que reconocieran que habría que esforzarse en distinguirlo. No, mezclaban niveles completamente distintos, nivel de pura pasión, de puro instinto, con el nivel creativo de la vida personal. Está corrompido el concepto. Y así hay tantísimos. Por ejemplo, el concepto de diálogo está completamente corrompido. Se utiliza mucho el concepto de diálogo, sencillamente, diálogo, reconciliación, etcétera, sencillamente para ablandar las conciencias de las personas que son adversarias a ciertas doctrinas disolventes.
para después, cuando una persona defiende con entusiasmo sus ideas, llamarle dogmático, llamarle incluso ahora fundamentalista, etcétera, y decir, esta persona no es dialogante. ¿Cómo que no soy dialogante? Claro que lo soy, pero doy razones. Pero si diálogo significa sencillamente aceptar lo que te digan, porque te lo imponen, entonces no, yo no soy dialogante. Pero claro, si primero se ha dicho el diálogo es la panacea universal, que hoy lo han convertido en término talismán también, entonces si tú dices ese tipo de diálogo no lo sigo, te dicen usted es un dogmático, usted es un intolerante, ¿ven? Y entonces la gente se pone medrosa y no se atreve a defender las cosas que piensa con, vamos a decir, con gallardía, con tenacidad. Defender con entusiasmo una idea cuando uno da razones, eso es algo lógico porque tenemos que ser coherentes con lo que pensamos. Eso no es ser terco. Terco es defender algo sin razones y no dar el brazo a torcer. Pero si yo defiendo algo con entusiasmo, usted me da una razón que me insta a cambiar, porque es una razón realmente poderosa, yo puedo haber defendido con todo entusiasmo la otra idea, pero yo con el mismo entusiasmo matizaré esa idea, incluso la cambiaré totalmente si su razón me convence. Entonces no soy terco, soy tenaz en la defensa de mis ideas. Hombre, claro, hay que ser tenaz, hay que ser entusiasta, pero naturalmente siempre con razones. Eso por lo que toca a los conceptos, y mucho más habría que decir. Pero pasemos a lo segundo, los esquemas mentales. Decía José Stalin que algo sabía, el antiguo dirigente de la URSS, algo sabía de conquista del poder y dominio, etc. Decía, el arma principal que tenemos los estados, los gobiernos, actualmente, para dominar al pueblo, no son los tanques, no son los fusiles, son los conceptos de lenguaje, los términos. Y él estudió filología precisamente para conocer bien el lenguaje. Pues bien, los términos cuando se unen en pares es cuando son realmente muy poderosos. Por ejemplo, el término, el esquema mental, libertad-norma. Si yo ante los alumnos, por ejemplo en clase, sin decir nada, yo considero que este esquema es un dilema, y lo doy por hecho porque el manipulador nunca demuestra nada, da por hecho lo que le conviene. Si yo soy manipulador, voy allí y le digo, bueno, queridos alumnos, aquí tenemos un esquema mental, libertad-norma. Bueno, esto como saben ustedes son opuestos, o aceptas norma, o aceptas normas, o eres libre. Si te refieres a la libertad de maniobra, tienes razón. Pero si te refieres a libertad creativa, no tienes ninguna razón. Estás completamente equivocado, ¿ven? Solo con decirle a qué tipo de libertad se refiere usted, ya le paras completamente. Le destrozas toda su artimaña, su estrategia, ¿ven? Pero eso hay que saberlo. Libertad-normas, ¿es un dilema o es un contraste? ¿Son términos contrastados? Sí. ¿Son opuestos? Depende. En lo que yo llamo el nivel 1, que es el nivel del mero dominio, del manejo de cosas, el nivel de la libertad de maniobra, entonces sí. Si yo quiero tener libertad absoluta para manejar y maniobrar con un coche como quiera, yo tengo que rechazar las normas de circulación, porque si las acepto disminuyo la libertad de maniobra. Ahí sí. Cuanta más atenencia a normas, menos libertad. Libertad de maniobra, sí. Pero libertad creativa. Si yo quiero hacer un viaje bien, hacerlo y llegar a la meta, y hacer el viaje cómodamente y no hacer daño a nadie ni a mí mismo, entonces tengo que atenerme a las normas de tráfico. Entonces cuando soy libre con libertad creativa, ¿ven? A más fidelidad a las normas, más libertad creativa. Miren qué importante es esto. Sencillamente con distinguir niveles. Yo les digo, nivel 1. Cuanto más fiel soy a una partitura, menos libertad de maniobra tengo para hacer lo que me dé la gana con la partitura cuando toco el piano. ¿No es verdad? Nivel 1. A más fidelidad, menos libertad. Claro, pero ¿a qué libertad me estoy refiriendo? Una libertad muy pobre, que es hacer lo que me dé la gana. Este tipo de libertad de maniobra se amengua al ser fiel, ciertamente. Pero a mí lo que me interesa si toco el piano es tener libertad creativa. Si les cuento una anécdota que da más claro. Cuando empecé a tocar el piano cuando era jovencillo, que uno también fue joven en su día, pues recuerdo que un maestro que tenía de piano me dijo, un día le dije, oiga, que las notas lejanas, pues cometo pifias, a veces no las doy limpias, que me equivoco. Me dijo, es porque tú mueves la mano en paralelo al teclado. Tienes que hacerlo en semicírculo, no así, sino así, al trasladar la mano. Y él lo hizo y lo hacía muy bien. Yo al llegar a casa lo hice y digo, qué bien. Pero yo entonces dije, no, al revés. Al llegar a casa yo dije, ¿qué te crees tú que voy a hacer lo que tú me mandes?
yo haré lo que yo quiera. Y seguía haciéndolo, moviendo la mano en paralelo al... Y me equivocaba siempre. Llegó un momento que dije, hombre, voy a probar a ver, hacer lo que me dijo el maestro. Lo hice en semicírculo y no me equivocaba nunca. Yo dije, serás tonto. Entonces yo confundía libertad de maniobra con libertad creativa. Yo quería conservar mi libertad, como le pasa a todos los jóvenes. Pero no me habían dicho que hay dos tipos de libertad. Cuando me di cuenta de que, obedeciendo al profesor que tenía autoridad sobre mí, porque sabía la materia, no tenía mando, pero tenía autoridad. Es decir, sabía promoverme como estudiante de piano. Cuando me di cuenta de que obedeciendo, siguiendo las normas que él me daba, yo lo hacía mejor, por tanto era más libre tocando, tenía mayor libertad creativa. Seguí siempre hasta el día de hoy haciéndolo así. Lo que pasa es que después yo lo asimilas y ya no lo haces porque te lo han dicho, sino porque tú ves que aquello es eficaz. ¿Ven? Entonces, con los esquemas mentales, miren, si yo conozco bien los esquemas mentales y los utilizo de manera maniobrera, de manera manipuladora, demagógica, puedo destruir la creatividad de los jóvenes. Yo he dado a veces en la universidad clases manipuladoras. Y yo veía que podía enzarzar completamente a los chicos, destruirlos, sencillamente manejando los esquemas. Ustedes figúrense que yo les digo, por ejemplo, esto. Me permiten que me quite la chaqueta, ¿verdad? Si ustedes quieren vivir como adultos, con autenticidad, si ustedes quieren vivir con criterios propios, internos, que les salen de dentro, etc., entonces